Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Mario Osorio Valero y a nombre de toda la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de alfabetización visual en radiología del día de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Hoy tendremos la participación de la doctora Raquel Balbás Lara con el tema cáncer de intervalo. La doctora Raquel Balbás Lara es médico especialista en radiología e imagen, egresada de la Benemérita Universidad de Puebla y del Hospital de Especialidades Manuel Ávila Camacho del IMSS. Tiene alta especialidad en imagen diagnóstica e intervencionista de mama del Instituto de Enfermedades de la Mama FUCAM. Se encuentra certificada por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen con calificación agregada en imagen de mama. Es médico adscrito al Servicio de Radiología e Imagen en FUCAM desde el 2017. Es profesor asociado y asesora de tesis de posgrado del curso de alta especialidad, Imagen Diagnóstica e Intervencionismo de Mama, que es avalado por la UNAM y por FUCAM. También es profesora titular del curso de técnicos radiólogos de FUCAM. Démosle la más cordial bienvenida a la doctora y espero que este tema sea de gran interés para ustedes y lo puedan aprovechar. Quedamos al tanto con ustedes. Tengan buena noche. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Osorio por la invitación a la sesión de la Sociedad Mexicana, también a ellos por la invitación. Y con este tema que me toca venir a presentarles el día de hoy, del carcinoma de intervalo en mama. Y sin más, vamos a empezar con la plática. ¿Qué objetivos vamos a tener para poder cumplir al final de la charla? Primero es saber definir qué es el cáncer de intervalo, saber poder diferenciarlos entre los otros tipos de cáncer y conocer cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a que se presente y poder evitarlos también. A manera de introducción, sabemos que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres. Este se va a presentar en 1 de cada 8 mujeres a nivel mundial. En 2018 causó 7.6 millones de muertes, es decir, el 13% de total de mortalidad de cáncer en el mundo. El riesgo de mortalidad es mucho mayor en países en desarrollo, llegando a alcanzar hasta el 75%, y en países desarrollados es menos de la mitad, en 46%. Como sabemos, la mastografía va a reducir hasta un 30 o un 35% la mortalidad del cáncer de mama. Esto, ha llevado a que la mastografía sea el método de elección para el tamizaje. Para que el tamizaje sea efectivo, se debe realizar en un intervalo de tiempo en la población y el 70% de ella va a tener que tener acceso al estudio de imagen para que realmente podamos decir que el estudio de tamizaje a nivel de cada uno de los países tenga un adecuado impacto. ¿A qué lleva la limitación del estudio de screening en cada uno de los países? Primero es las barreras económicas. Por eso nosotros sabemos que en los países que están en vías de desarrollo el screening no es tan, no se ha mostrado un adecuado favor, con porcentajes de favor, porque no tenemos la cantidad de mastógrafos, de insumos para la población en general. También el nivel educativo, la mastografía se le han impuesto ciertos tabús, principalmente lo que son la dosis de radiación, que ha llevado a que alguna de las poblaciones algunas mujeres no se acerquen para realizar el estudio. También las poblaciones rurales, dependiendo de la cantidad de pacientes que se encuentren en este tipo de poblaciones, no van a tener un acceso a los no digamos solamente al mastógrafo, sino a todo el servicio de salud de una manera adecuada. Y la limitación de insumos, que eso va unido junto con la barrera económica. Los insumos no solamente son materiales, también que tengamos un personal técnico y médico capacitado para la toma y para el diagnóstico de los estudios de mastografía. Entonces, de acuerdo a la mastografía, ¿cómo se recomienda y en qué población blanco? A nivel mundial, por ejemplo, el Colegio Mexicano de Radiología e Imagen
se recomienda el estudio iniciar a partir de los 40 años hasta 5 o 7 años antes de la expectativa de vida de cada uno de nuestra población o de nuestra paciente en específico. La Sociedad Americana del Cáncer menciona que se debe ser anual a partir de 45 a 54 años y después de esta edad cada 2 años. Pero se ha estado tratando de empezar con la población a partir de los 40 años, ya que cada vez se encuentran o aumentan las cifras del cáncer de mama en pacientes jóvenes. Ya a nivel de nuestro país, la norma oficial mexicana, la 041, que es la encargada de normar en específico la patología mamaria, dice que se debe iniciar con el screening de mastografía a partir de los 40 años en pacientes asintomáticas hasta los 69 años y debe ser de manera anual. Si la paciente no tiene algún factor de riesgo, si es así, se debe hacer de manera anual. El Consejo Mexicano sobre el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama, que la edición más nueva es en 2019, que es el Consenso de Colima, nos menciona que debe ser el screening de manera anual en pacientes asintomáticas a partir de los 40 años y aquí no presenta o no menciona un límite de edad. Entonces, ya en sí, ¿qué es el carcinoma de intervalo? Bueno, es un cáncer que es diagnosticado en una paciente que cuenta con un resultado de tamizaje negativo antes que acuda a la siguiente cita para su estudio de mastografía. Esto de acuerdo a la Asociación Europea. De acuerdo a Estados Unidos, menciona que es el cáncer de mama que se diagnostica entre la mastografía de tamizaje, teniendo como un periodo de tiempo entre estudios de 1 año. Bueno, entonces, el carcinoma de intervalo debemos de saber que es un reto diagnóstico, ya que impacta de manera directa en la sensibilidad de las mastografías de tamizaje. Entonces, si hay un aumento o hay un porcentaje mayor, se va a disminuir la sensibilidad de mastografía. Y también va a contribuir a la mortalidad de la población blanco. Es decir, se toma a estas pacientes que se hizo el diagnóstico de carcinoma de intervalo y es lo que nos menciona que tienen el riesgo de mortalidad de la población que se va a someter al screening. Entonces, el tamizaje de mama, sabemos también se inició entre 1992 y 1995, con una población blanco mayor de 40 años, mujeres asintomáticas, en la mayoría de los países entre 50 y 69 años. Hay que nosotros mencionar que los países de primer mundo tienen una presentación de edad del cáncer 10 años después que nuestra población mexicana. Y la frecuencia en que se debe tomar es de manera bianual. Ahora, aquí les traigo un ejemplo. Este es un artículo que se publicó con la población de Noruega, que realmente, bueno, ellos tienen un adecuado registro de sus pacientes. Entonces, bueno, ellos de cada una de las pacientes que tienen entre 50 y 69 años les va a llegar una invitación personalizada a su dirección para que se pueda presentar a realizar su mastografía de tamizaje. De este 100% de población, 75% acuden al tamizaje. De este 75% que se presentan en su tamizaje inicial, 84% se llegan al tamizaje subsecuente, es decir, a los 2 años. Y de este 100% tienen un registro, en un registro nacional del cáncer, 99% de estos datos. Entonces realmente llevan un registro muy bueno de sus pacientes. De estas pacientes que se sometan al tamizaje, siempre van a llevarse la doble lectura por 2 radiólogos. Si hay discrepancia entre estos radiólogos que están leyendo la mastografía, se va a llevar al consenso estos casos de discrepancia, es decir, del 100% solamente el 7% llegan a llegar al consenso. El consenso va a decidir si hace un rellamado de estos pacientes o si se llega a una categoría final BI-RADS. Solamente del 3 al 4% se hace el rellamado. De estas, en el rellamado se le realizan estudios complementarios y posteriormente 40% llevan a biopsia y de este 40% el 50% tienen un diagnóstico de carcinoma. Entonces, bueno, ellos pueden llegar a saber cuánto es su porcentaje de carcinoma de intervalo en su población de screening. Entonces, bueno,
El carcinoma de intervalo suele presentarse entre un 8.4 y un 21.3 por cada 100,000 mujeres sometidas al screening. Van a representar entre el 10 y el 20% del total del cáncer de mama. 2/3 de estas pacientes se van a diagnosticar en el programa de tamizaje bianual. Aquí es donde existe una gran discrepancia si la frecuencia del tamizaje debe ser anual o bianual. Y quien va a defender que debe ser cada 2 años, mencionan que la mayoría de los porcentajes o de la mayoría del carcinoma de intervalo se va a presentar al segundo año. Y 3 al 35% de estos cánceres tienen hallazgos detectables en su estudio de mastografía previo. Entonces aquí venimos a saber algunos descriptores que necesitamos estar conscientes y diferenciarlos de manera adecuada. Primero, saber que es un verdadero negativo. Es aquel estudio de tamizaje en el cual el previo es negativo y la paciente con su estudio de tamizaje actual también sigue siendo negativo. El verdadero positivo son aquellos resultados anormales y que se cita en un periodo antes de 6 meses. Hay que recordar también que la norma oficial mexicana, la 041, menciona que este rellamado de pacientes que tienen un resultado anormal, dando como anormal un estadio 4, 0 o 5, deben hacerse o rellamarse en un periodo no mayor de 21 días. Entonces, ¿cuáles son los puntos también los más importantes? Estos son los que se quedan un poquito más grabados, donde puede llevar a tener alguna duda. Por ejemplo, los falsos positivos. Son aquellos estudios de tamizaje en el cual se dio como un estudio anormal, la paciente se hace un rellamado. En este rellamado los estudios se hacen estudios de extensión y en la cual que haya el hallazgo que nos llamó la atención, se sabe que ya no es nada, tomando estudios de proyección adicionales de mastografía, ultrasonido, resonancia magnética, tomosíntesis, etc. Entonces estas pacientes, muchas de ellas nos lleva a dar una categoría 3 con una vigilancia en 6 meses. Entonces la mayoría puede llegar a caer en esto porque es un hallazgo que aunque nosotros veamos normal, a veces digamos mejor la vamos a vigilar en un periodo más corto, no en un año, y se vuelve a citar, ¿no? Algunas pueden llegar a recategorizarse en un BRAF 2. Y los falsos negativos, bueno, son aquellos que son los cánceres omitidos o los missed cancer, en los cuales mencionan que el estudio de tamizaje previo es negativo y la paciente acude con sintomatología antes de su cita de su siguiente periodo o mastografía de screening. Entonces, estos falsos negativos son los que ahorita, vamos a desglosar un poco más. Son aquellos que nosotros viendo en retrospectiva el estudio de mastografía anterior ya tenía un hallazgo visible. Y de estos llegan a ser entre 20 y 27%, hay algunos que dicen hasta el 30-35%. Estos hallazgos generalmente son asimetrías, hallazgos benignos o que pueden llegar a simular como tejido normal. Esas asimetrías que vemos que en la proyección complementaria llegan a dispersar o tener grasa en su interior. También cuando las mamas son densas, se ha asociado que estos hallazgos podemos llegar a subestimarlos o podemos llegar a no verlos. También mucho se ha asociado a una mala calidad de la imagen. Aquí es cuando, la norma oficial 0229 nos menciona que el médico que interpreta es el responsable de la calidad del estudio. Entonces nosotros tenemos que valorar los estudios de mastografía que llegan a nosotros y tener un adecuado posicionamiento, ver que no tenga artefactos, que la adquisición está adecuada, que también tengamos nosotros el equipo las pantallas para poder ver adecuadamente los estudios de mastografía. Aquí les traigo unos ejemplos. La primera es una proyección CC de la mama derecha y en la cual podemos observar hacia el cuadrante externo de la primera proyección un nódulo irregular con los márgenes indistintos, parcialmente visible. Se le pidió a la paciente o a la técnica que tomara una proyección exagerada y podemos valorar más completo o de manera completa el nódulo irregular con los márgenes indistintos e hizo denso al tejido glandular.
En la siguiente proyección es una proyección medio oblicuo lateral de la mama izquierda hacia la axila. Podemos observar este nódulo irregular con los márgenes espiculados parcialmente visible, que nosotros, a solicitar una proyección adicional axilar, podemos valorar un poco más completo. Es irregular, de alta densidad y con los márgenes espiculados. Entonces, a esto es, nosotros no tenemos que tener miedo a decirle a nuestra técnica que necesitamos una proyección adicional o que necesitamos que haya a nuestro equipo se le haga algún mantenimiento, o que realmente, no tenemos la implementación para poder leer adecuadamente las mastografías. Entonces, en este artículo también nos mencionan de los cánceres omitidos, cuáles son los hallazgos más frecuentes que en retrospectiva podemos visualizar. Aquí es mucho más frecuente visualizar el nódulo mal definido o una asimetría, seguido de una distorsión. Después de un nódulo, como les mencionaba, un nódulo circunscrito que nos puede simular benignidad, un nódulo especulado y las calcificaciones. Entonces, es mucho más frecuente un nódulo mal definido o oculto, también puede llegar a ser por el tejido glandular que se sobrepone, y la distorsión. Aquí les traigo un ejemplo. Es una paciente de 62 años que tiene el antecedente de heredofamiliar de madre con cáncer de mama a una edad mayor de 60 años. Pero esta paciente acude con nosotros en julio de 2019 a hacerse su estudio de tamizaje completamente asintomática. Vemos que son unas mamas con un patrón glandular tipo C y hacia los cuadrantes superiores externos de la mama derecha podemos observar esta asimetría focal que es persistente en ambas proyecciones. Y esta paciente se le hizo un estudio de ultrasonido en el cual no se reportó nada. La paciente acude en enero 2021. Aquí cabe recalcar que estamos pasando a nivel mundial. Es un evento completamente distinto, en lo cual en el año 2020 se llegó a posponer, si no era urgencia, el tamizaje de mama. Entonces llegó a no tener estudios muchas de las pacientes que acuden, por ejemplo, a la fundación, a posponer su estudio de tamizaje en el año 2020. En el caso de nuestro paciente también fue así. Entonces, actualmente ya acude con nosotros con un nodo palpable hacia la mama izquierda. Podemos ver en nuestras proyecciones cómo hacia el cuadrante superior interno de la mama izquierda podemos observar este nódulo irregular con márgenes microlobulados y oscurecidos y de alta densidad que conducían a distorsión de la arquitectura. Esta paciente fue sometida a un estudio de ultrasonido y se observó este nódulo en mama izquierda radio 11 a 5 centímetros del pezón, que sí tiene características de sospecha, irregular, no paralelo, márgenes microlobulados, heterogéneo y con vascularidad periférica. Se hizo una biopsia por ultrasonido Trucut y se hizo el diagnóstico de carcinoma ductal con diferenciación apócrina y la paciente se sometió a quimioterapia de neoadyuvancia. Aquí tenemos entonces los estudios 2019 y 2021. Podemos ver cómo ya en el estudio de screening previo observamos esta asimetría focal que correspondió al sitio donde actualmente tenemos el nódulo con el diagnóstico de malignidad. Aquí les traigo otra paciente. Esta es una paciente de 49 años que ella refiere venir con nosotros por un nódulo palpable en la mama del lado izquierdo. Igual este estudio de screening, de diagnóstico fue en agosto de 2019. Les traigo la mastografía en la cual podemos observar el nódulo hacia la interlínea de los cuadrantes superiores de mama izquierda. Ovoideo, los márgenes están oscurecidos, pero no es el único. Podemos observar que tiene en esa misma mama nódulos de similares características y en la mama contralateral de igual manera. Al hacer el ultrasonido intencional, ya podemos observar que estos nódulos corresponden a quistes simples. Entonces la paciente fue categorizada en un BRATS 2. Actualmente la paciente acude con nosotros con un nódulo palpable que ella refiere de reciente documentación hacia el cuadrante inferior interno de la mama izquierda. Aquí les estoy presentando, también es un estudio de 2021 en el cual ya evidenciamos hacia el cuadrante inferior interno, como ella refiere, este nódulo irregular con márgenes algo microlobulados y oscurecidos de alta densidad y que condiciona distorsión de la arquitectura. Hacia la zona de la axila no podemos visualizar ningún ganglio. Aquí, evidenciar que hacia la mama izquierda radio 6 a 2 centímetros de espesor sí evidenciamos este nódulo
irregular con los márgenes microlobulados que nos condiciona reforzamiento acústico y vascularidad central y periférica, que fue biopsiado y bueno, se documentó la malignidad. Y igual los nódulos o los quistes ya visualizados en el estudio previo que siguen persistiendo en ambas mamas. Igual aquí el estudio 2019 y el estudio 2021, en el cual podemos observar hacia el sitio cuadrante inferior interno, como ya tenía la presencia de este nódulo ovoideo, que podemos llegar a pensar que es ovoideo, que llegamos nosotros a pensar que tiene similares características de los nódulos adyacentes y en la mama contralateral, pero bueno, actualmente corresponde al diagnóstico de carcinoma ductal. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿Cuáles son las causas de los falsos negativos? Que nosotros podemos evidenciar o se han hecho constar que nos lleva a este tipo de diagnósticos, a este tipo de pacientes. El primero es un error de percepción en el cual, bueno, si nosotros tenemos hallazgos benignos adyacentes, como es en el estudio previo, podemos llegar a subestimar cualquiera de los hallazgos, pensar que corresponden a hallazgos benignos, que no nos causan ninguna sospecha. Eso también nos lleva a errores de interpretación. Otro puede llegar a ser en las incapacidades de localizar la lesión. Algunas veces cuando el radiólogo que está haciendo el tamizaje no es el mismo radiólogo que va a hacer el estudio complementario, si se le manda a hacer estudios adicionales y no es capaz de evidenciar o saber cuál es el hallazgo de sospecha que se dio de manera inicial. Por eso es importante nosotros siempre usar el léxico Orbirats y localizar de manera más adecuada y usar, bueno, seguramente la lateralidad, los cuadrantes, los tercios, alguna otra ubicación de distancia pezón para poder nosotros ayudar a ubicar ese hallazgo. La biopsia de la lesión incorrecta, eso también nosotros lleva lo mismo a que no es el mismo radiólogo que se encuentra o que dio la lesión, la imagen de sospecha, y llega con otro radiólogo y él llega a biopsiar otra zona y no corresponde al sitio inicial. Los factores técnicos, como ya hemos mencionado, que hay que tratar de evitarlos. La densidad mamaria, como sabemos, este es el punto de que llega a bajar la sensibilidad de manera directa del tamizaje. Y bien sí, de la naturaleza malignidad, que vamos a saber que hay algunos casos, como el carcinoma del lobulillar, que puede llegar a no valorarse de manera adecuada en los estudios de mastografía. Esto también es importante saber que el objetivo de la revisión de los estudios en retrospectiva siempre va a tener como meta la educación continua del personal médico para nosotros poder saber y aprender de estos casos que nosotros tratamos de luchar que sean los menos, pero para eso necesitamos ver de una manera muy objetiva y estudiar, siempre sin necesidad de ofender al compañero o a uno mismo que se puede someter a este tipo de tratarse de nuestros casos en personal, pero no es para llegar a ofender a ninguno de nuestros colegas. Y a esto nos lleva a aumentar o mejorar el control de calidad del estudio o más bien del servicio de radiología para poder brindar siempre un adecuado diagnóstico en pro de la paciente. Entonces, bueno, ahora vayamos del carcinoma de intervalo, que corresponde cuando es verdadero. ¿Cómo sabemos que es un verdadero cáncer de intervalo? Es cuando en retrospectiva en nuestra mastografía de tamizaje no hay visible hallazgos de sospecha. Entonces realmente ahí sí podemos decir que es un estudio de aparición o un cáncer de intervalo puro, real. Entonces hay bibliografía que menciona que es aquel cáncer que se detecta después de un resultado negativo, que sí realmente es negativo, o un positivo de 3 meses después de un resultado falso positivo. O sea, realmente nosotros estamos hablando que tiene nuestro estudio negativo de cáncer y después de 3 meses se va a presentar la paciente con sintomatología. O también después de 6 meses o después de 12 meses. Pero bueno, hay quien defiende que estos carcinomas, la mayor pico de incidencia es después o al inicio del segundo año de tamizaje, con picos entre el mes 7, 14 y 19. ¿Qué factores de riesgo pueden llegar a asociarse a las pacientes que presentan estos tipos de cáncer? Bueno, está la densidad mamaria, como sabemos que nos oculta lesiones.
la menarca temprana y la menopausia tardía. Esto nos hace que tenga un periodo de exposición a hormonas, la glándula mamaria mucho más amplio, que puede llegar a tener el riesgo para el desarrollo del cáncer, que tenga embarazos, que no haya tenido embarazo a término, la terapia hormonal de reemplazo que sea durante mayor de 5 años, el índice de masa corporal que sea alto, el antecedente heredofamiliar de cáncer y principalmente que tengan la presencia del gen BRCA1 positivo. O hay también artículos en especial que nos mencionan la edad de tejido mamario, que esto está en relación a la menarca temprana o la menopausia tardía, la presencia de reemplazo hormonal, cuánta lactancia más de 1 año ha presentado la paciente y también de embarazos a término. Sin embargo, el que mayor peso tiene para la presencia del carcinoma de intervalo ha sido la densidad mamaria. En segunda frecuencia, la presencia de antecedentes heredofamiliares, principalmente el gen BRCA1 positivo. Entonces, bueno, sabemos entonces principalmente la densidad mamaria. Otro que tiene gran peso es la experiencia y la expertise de cada uno del radiólogo que va a tener el tamizaje. Para eso vamos a la norma oficial mexicana nuevamente, en los cual nos pide que el radiólogo que lea o que se dedique al área de mama va a tener que tener por lo menos un mínimo de 2,000 mastografías al año para poder tener una adecuada experiencia. Y bueno, los años, eso también poco a poco se van adquiriendo. Y los factores de riesgo que les estoy mencionando, principalmente el antecedente heredofamiliar. Entonces, bueno, las mamas densas van a aumentar el riesgo de la presencia de carcinoma de intervalo de hasta un 3.5 a un 17% en comparación con la población en general. 50% de los carcinomas de intervalo se van a dar en mamas densas. Va a disminuir de manera drástica de un 3 a 8% si se complementa en el estudio de screening con un ultrasonido mamario. Entonces, las mamas densas, sabemos, nos ocultan lesiones por la sobreposición del tejido y también mencionan que los tumores llegan a ser altamente proliferativos ya que se asocia a la cantidad del estroma. Eso realmente bueno saber que tenemos que nosotros decirles a nuestros pacientes que tienen una mama densa y que a veces es necesario complementar con un ultrasonido y que ellas deben de saber el riesgo en el cual se asocia. Entonces a esto nos lleva la pregunta, ¿qué frecuencia o con cuánta frecuencia podemos encontrar nosotros mamas densas en nuestra población? Les voy a hablar de la población en Europa, en la cual, bueno, van a englobar a la población de que están sometidas o blanco del tamizaje en 3 grupos etarios. Entre 40 y 49 años, que estas presentan hasta un 74% una mama densa, entre 50 y 59 años hasta un 57%, y las pacientes mayores de 60 años hasta en un 44%. Realmente baja muy ligero a la media cuando sobrepasan la 6ª década de la vida. Ahora, en nuestro país, bueno, hay muy pocas publicaciones, pero bueno, esta que podemos encontrar y más, de igual manera, engloban a nuestras pacientes mujeres en estos grupos similares. Entonces, entre 40 y 49 años se presenta mama densa en 45%, de 50 a 59 años en un 17%, aquí sí baja más notoriamente, y de 50 a 59 años hasta en un 6%. Pero bueno, hay que tomar en cuenta en qué estudios, en qué pacientes nosotros estamos haciendo el screening. Si realmente vamos a pacientes que se encuentran hacia la costa, estas pacientes tienen mayor proporción de tener una mama densa en comparación con aquellas pacientes que se encuentran con una dieta un poco más natural. Eso hemos llegado a ver. Entonces, bueno, el reto de nuestras mamas densas tipo C y tipo D es aquello que nosotros tenemos que ser capaces de encontrar esos sutiles cambios que a veces llegan a ser solamente una pequeña retracción de la distorsión o una rectificación de los ligamentos de Cooper que nos hace pensar que de trasfondo puede encontrarse algo. Entonces, estos ligeros hallazgos que nosotros podemos sospechar de benignidad o de malignidad. Aquí les traigo, esta es una paciente que acude con un tamizaje. Encontramos estas mamas con un patrón tipo C,
Y bueno, podemos observar hacia el cuadrante superior externo de la mama derecha esta ligera asimetría que nos lleva a una rectificación de los ligamentos con una ligera distorsión. Se solicitó un ultrasonido complementario y hacia ese radio, hacia ese cuadrante, radio 9 a 3 centímetros del pezón, observamos este nódulo irregular con márgenes indistintos, heterogéneo, que a la biopsia resultó ser un carcinoma ductal infiltrante. Entonces, bueno, ¿qué factor? Hay otro factor de riesgo que se suele asociar con la presencia del carcinoma de intervalo. Sí, existe mayor riesgo en esas pacientes que tienen un reporte de tamizaje previo negativo que en aquellas pacientes que tienen un falso positivo. Hay que saber que en aquellas, como había mencionado anteriormente, que tienen un falso positivo, hace rellamar a la paciente, llegar o someterla a estudios complementarios como proyecciones adicionales, un ultrasonido, y eso nos lleva completamente a descartar la zona que corresponde a algún hallazgo verdadero. A los falsos negativos, la paciente se va con una categoría BIRATS 1, 2 y ya no se vuelve a llamar hasta la siguiente cita o el siguiente de tamizaje, ya sea anual o bianual. Entonces, los falsos positivos después de estudios de extensión, generalmente, como les había mencionado, se cita en unos 6 meses para a veces tomarle mastografía o ultrasonido y verificar que efectivamente no era nada. Sin embargo, también estas pacientes suelen presentarse o se encuentran asociadas a un carcinoma de intervalo, aunque el rellamado sea en 6 meses. Se ha mencionado que hasta el 42.8% el carcinoma se presenta en ese hallazgo que en la mastografía inicial nos llamó la atención. En un 3.8% el carcinoma se presenta en otra zona distinta y 26.4% son aquellas pacientes que solamente verbalmente nos mencionan que fueron sometidas a un estudio de screening y que verbalmente le dijeron que no tenían nada, que eso también en nuestra población lo vemos de manera habitual, que si fuera un camión a tomarle la mastografía y la mastografía, ni el estudio, ni la imagen, ni la interpretación llegaron a ella. Entonces, bueno, otra duda que surge es ¿cuáles son las diferencias o similitudes entre los cánceres detectados en el estudio de tamizaje, aquellos que sí cumplen o que sí su cita es en ese momento para hacerse el tamizaje, o aquellos que se presentan entre el periodo de mastografías de tamizajes, que se les llama carcinomas de intervalo, como los he mencionado? Entonces, en este estudio, de manera reciente, en 2020, van a englobar los cánceres en general en 4 categorías. La primera son aquellos que son detectados durante el tamizaje, aquellas que son detectados entre el periodo del tamizaje, que son las de intervalo, aquellas que se presentaron a un estudio de tamizaje inicial y después no volvieron a presentarse, son aquellas que no cumplieron con los periodos, y aquellas pacientes que nunca se presentaron pero que ya acuden con un nódulo o con alguna otra sintomatología y corresponde a la mastografía diagnóstica. Ahorita vamos a darle importancia a la diferenciación entre dos grandes rubros. Entonces aquí, bueno, mencionan los cánceres detectados durante el screening y aquellas que son durante el intervalo. En cuanto a la etapa clínica, aquellas etapas clínicas tempranas son mucho más frecuentes en aquellas detectadas en el screening y las etapas clínicas tardías son mucho más frecuentes en las diagnosticadas durante el intervalo. También en cuanto a los grados nucleares, son más frecuentes el grado 1 en aquellas detectadas en el screening y el grado 3 ya es más frecuente en los carcinomas de intervalo. Aún así, también similar cuando presentan receptores hormonales, aquellos que tienen receptores positivos elevados son mucho más frecuentes en los carcinomas de tamizaje que aquellos que tienen en carcinomas de intervalo. Entonces, suelen ser más agresivos. Ahora también saber qué diferencias hay entre los carcinomas ocultos, que realmente eran falsos negativos previos, y aquellos carcinomas de intervalo verdaderos. Histológicamente mencionaba los carcinomas invasivos, ya sea ductal o lobulillar, se presentan de manera, un poquito más frecuentes en los carcinomas de intervalo. Sin embargo, los ductales in situ son muy similares.
En cuanto al tumor, el tamaño, la diferencia no es tan significativa. Estamos hablando, de 5 milímetros de diferencia entre ambos, al igual que los grados nucleares y los receptores hormonales. Entonces, aquí les traigo otra paciente. Ella viene con nosotros, tiene 59 años, acude en agosto 2020. Es una paciente que completamente asintomática. Aquí vemos su mastografía, es unas mamas con un tejido glandular heterogéneamente denso, tipo C. La paciente fue sometida a un ultrasonido y no evidenció ningún hallazgo. Acude nuevamente con nosotros en febrero de 2021 con un nodo palpable hacia la mama izquierda, que les traigo las proyecciones de esa mama, y podemos observar hacia la interlínea de los cuadrantes externos este nódulo irregular con los márgenes microlobulados que condiciona distorsión y está de mayor densidad. En el ultrasonido logramos evidenciar hacia el rayo de las 3 de esa mama este nódulo irregular, no paralelo, microlobulado, heterogéneo, con reforzamiento acústico, y que se hizo el diagnóstico en carcinoma ductal moderadamente diferenciado asociado a carcinoma ductal in situ y se dio una etapa clínica 2A. Vamos en retrospectiva a ver esta mama en el estudio de agosto 2020 y podemos no evidenciar una zona notoria, pero en el estudio actual sí podemos ver este nódulo. Esta es otra paciente, es una paciente de 59 años, acude con nosotros al tamizaje en febrero de 2020. Tenemos su mastografía, que es unas mamas con un tejido tipo B, y no se logra evidenciar nada. Algunas asimetrías en cuadrantes hacia las proyecciones CC de ambas mamas que logran dispersar en las proyecciones MLO. Acude actualmente en 2021 de igual manera con un nódulo palpable. Ella lo refiere axilar, ya contaba con un diagnóstico, ya viene con nosotros porque tenía metástasis ganglionares de un carcinoma de mama, entonces viene para la búsqueda del primario. Tenemos las mastografías, podemos evidenciar los ganglios axilares aumentados de densidad, pero hacia esa mama podemos ver hacia cuadrante superior externo de un tercio medio este nódulo irregular con los márgenes oscurecidos, isodenso al tejido glandular, y hay un ligero engrosamiento cutáneo hacia la zona también de periareolar en comparación con la mama contralateral. Al hacer el ultrasonido evidenciamos este nódulo, radio de las 3 periareolar irregular, heterogéneo, con los márgenes microlobulados y que tiene una extensión ductal. Podemos ya saber que el carcinoma, evidenciamos también los ganglios tipo masa, que ya fueron los que nos llevaron a tener el diagnóstico de carcinoma ductal. Poco diferenciado, ya sabiendo el truco dirigido del nódulo en esa mama. Tenemos, viendo en retrospectiva el estudio 2020, como no tenemos presencia de este nódulo, se hace un poco más notorio en la proyección MLO, y los ganglios también como no presentaban ningún dato de sospecha. Esta es otra paciente, 52 años, acude con nosotros para tamizaje. Tenemos estas mamas con un patrón tipo B, en el cual no observamos ningún hallazgo. Se hizo un ultrasonido y no evidenció ningún hallazgo. La paciente acude con nosotros por una mastalgia en la mama del lado izquierdo. Se hace sus proyecciones de esa mama y aquí les traigo un acercamiento en una proyección lateral. Como evidenciamos unas microcalcificaciones, se encuentran algunas lineales, como podemos evidenciarlo en los conos de magnificación, algunas lineales, algunas ya puntiformes, tienen una distribución ya de manera segmentaria hacia los cuadrantes superiores externos. Se hace una biopsia guiada por esterotaxia y se evidencia un carcinoma ductal in situ. La paciente fue sometida a una mastectomía con una biopsia de ganglio centinela, resultando ser negativo. Como les decía, carcinoma ductal in situ. Esta es otra paciente, ella tiene 36 años, ella también tuvo el antecedente de un carcinoma ductal con una etapa clínica 2A
en mama derecha que fue sometida a una cirugía conservadora y a una simetrización de la mama contralateral. Aquí tenemos su estudio de control, en el cual hacia cuadrante, la interlínea de los cuadrantes internos, tenemos este nódulo asociado a calcificaciones de tipo distrófico, al igual que en el cuadrante inferior interno de la mama izquierda, también calcificaciones de tipo distrófico que están en relación al antecedente quirúrgico. Ella viene posteriormente con un nódulo palpable. El estudio previo que les estoy mostrando es de 2019, 2020, en el cual podemos, en el nódulo palpable cabe mencionar que corresponde al sitio de necrosis grasa con calcificaciones de tipo distrófico. Pero si se evidencia posterior a este nódulo de reciente documentación o aparición irregular con márgenes microlobulados, que se pasa a hacer un ultrasonido dirigido y se evidencia este nódulo de sospecha. La paciente fue categorizada como un BIRATS 4, se solicitó hacer una una biopsia guiada por el pequeño tamaño. La paciente, debido a la pandemia, deja o suspende venir con nosotros. Sin embargo, aquí les traigo cómo evidenciar 2019-2020, cómo no encontramos ningún sitio o ninguna zona que nos hace pensar que ya existía en el estudio en retrospectiva. Y como les decía, acude ya actualmente con este nódulo que ha aumentado dimensión y que sigue presentando las mismas características de sospecha. Se hizo el ultrasonido, se evidenció nuevamente resultó ser un carcinoma ductal triple negativo. La paciente fue sometida a una mastectomía y a una de este lado y una mastectomía reductora de riesgo contralateral. Entonces, aquí les traigo este artículo en el cual mencionan que el objetivo en sí es caracterizar el riesgo del cáncer de intervalo como segundo primario en pacientes que, ya han tenido un cáncer de mama en los 5 años iniciales del estudio de tratamiento. Entonces, aquí les traigo esta gráfica representativa en la cual nos menciona que el riesgo de presentar un cáncer de nuevo nos está más frecuente en los primeros 6 meses, bajando su incidencia pasando el segundo año. Pero vamos a recordar que nuestra paciente del caso fue en los 3 años, 4 meses de periodo libre de enfermedad. Entonces, esto también nos lleva a saber o mencionar un punto debatible en el cual mencionan que si se hace que la frecuencia del screening sea más corta, llevándola a 1 año en vez de a 2 años, vaya a disminuir la frecuencia del carcinoma de intervalo. Hay artículos que mencionan que puede llegar a disminuirse entre un 10 a un 24%. Sin embargo, quien defiende que no es así es que hasta, como les había mencionado, 2/3 de los carcinomas de intervalo se presentan en el segundo año. Entonces ahí todavía ese punto es realmente debatible. También el hecho de que a veces esto no cambia o no tiene un impacto real en la sobrevida de las pacientes y en el periodo libre de enfermedad. Entonces, todavía se continúa haciendo el tamizaje ya sea de manera anual o bianual. Entonces, ya estamos viendo en los países que tienen un adecuado control o llevan todo la base de datos de sus pacientes que son sometidas al screening y ellos son capaces de saber cuánto presentan de carcinoma de intervalo a manera nacional. Nosotros en México, ¿cómo está nuestro panorama? Sabemos que los equipos de mastografía son muy escasos. También así el personal técnico y médico capacitado para la realización de estos estudios. La WHO mencionaba en 2010 que había 314 mastógrafos en nuestro país en sector público y 366 en sector privado. Es decir, 37 equipos por cada 1,000,000 de habitantes. En Canadá solamente existen más de la mitad de nosotros, un poquito más de la mitad, 72 equipos por cada 1,000,000 de habitantes. Artículos 2016, que realmente, también no tenemos como nosotros un registro adecuado, pero en 2016 se mencionaba que solamente el 10% de nuestra población de diana del tamizaje, solamente el 16% contaban con una mastografía del tamizaje en el año anterior.
En 2017 se fueron a estudiar la población rural y mencionan que las mujeres entre un 40 y 49 años, solamente el 12% habían tenido una mastografía de tamizaje. Y más del 65%, mujeres mayores de 65 años, solamente el 7% habían tenido una mastografía de tamizaje en los 3 años previos. Entonces realmente nuestro programa de screening no está muy bien organizado, nuestra población no tiene acceso al sector salud, como les mencionaba, no solamente a la mastografía. Pero bueno, esto nos lleva a nosotros no tener cifras adecuadas de saber cuánto carcinoma de intervalo podemos nosotros presentar. Y manera de conclusión o recomendación, para ya finalizar la charla, saber que saber estudiar, no vayamos a nivel nacional, sino por ejemplo, en la fundación o en cada uno de los centros donde se encuentren laborando, estudiar cuando tengamos este tipo de pacientes. En retrospectivas, como les dije, no es para perjudicar nunca al compañero, siempre es a manera de mejora, de manera personal y a manera grupal. Y bueno, siempre estar nosotros capacitándonos de manera adecuada, saber leer, saber someternos a ayuda, a los cursos de capacitación continua, saber hablar con nuestro personal técnico y solicitar una calidad adecuada de los estudios de imagen, que eso nos va a llevar siempre en pro de nuestros pacientes. Siempre hablar léxico BI-RADS. Eso nos va a ayudar mucho para nuestro colega que en un posterior vea a esta paciente, saber qué hallazgo nos llamó la atención y sea más fácil localizarlo y saber qué estamos buscando y saber qué estudio se va a recomendar para poder nosotros visualizarlo de mejor manera. Si contamos con el beneficio, la bendición de tener estudios previos de la paciente, siempre visualizarlo y compararlos, siempre compararlos. Entonces, si un hallazgo actualmente nos llama la atención y nos dice la paciente que tiene estudios previos, solicitárselos y poder ver cómo ha evolucionado ese hallazgo a través del tiempo. La doble lectura nos ayuda mucho. Yo sé que a veces es complicado porque a veces no tenemos algún otro compañero a nuestro lado. Pero bueno, lo que nos ayuda mucho en la fundación es en corto comentarlo con nuestros compañeros de al lado, cómo vemos este hallazgo, cómo lo ve él, qué sugerencia podemos llevar y hacer un pequeño consenso. Y bueno, si se benefician siempre de la tecnología, eso también pueden usarlo a su favor. No temer en solicitar estudios de imágenes adicionales, no solamente los estudios previos, sino anexarlo con un ultrasonido, con alguna tomosíntesis, alguna proyección adicional de mastografía, o podemos llevar a una resonancia magnética o una mastografía contrastada. Y bueno, aquí es donde viene cómo nos ayuda la inteligencia artificial. Esto puede nos llegar a ser nuestra doble lectura, que nos puede también usar siempre a beneficio. Y bueno, pues eso sería todo. Siempre recordar que la educación nos ayuda a poder ver más allá y a sospechar de aquellos sutiles hallazgos que valoremos en las mastografías. Y ya sería todo. Muchas gracias.